Hermanos, hemos visto que en las otras partes de la armadura, que toda parte de la armadura defensiva tiene también una parte ofensiva, o sea, que toda parte de la armadura que nos sirve para protegernos, al mismo tiempo puede ser utilizada para pelear. Y aunque sigo sosteniendo eso, y creo que es evidente, un escudo bien empleado puede ser una buena defensa o puede también ser una forma en la cual tumbar al enemigo. No obstante, hoy llegamos a la parte de la armadura que por excelencia es ofensiva, que por excelencia se dedica a la batalla. Y esta es la espada. Pero antes de hablar de qué es esta espada, cómo funciona, contra quién la debemos utilizar, mis hermanos, me es necesario recordarles algo que, aunque está seguramente entendido en la mayoría de ustedes, muchas veces lo olvidamos. Déjenme explicarlo así. Hoy las guerras ya no son como antes. En la antigüedad, las guerras en su mayoría, incluso cuando podían usar alguna tecnología a distancia como las catapultas y demás, en su mayoría las guerras se llevaban a cabo uno a uno. Hoy las guerras ya no son más así. Hoy las guerras ya no son muchas veces ejecutadas por dos hombres que se enfrentan, sino por larga distancia. Es muchas veces un hombre bien vestido y perfumado el que puede darle a un botón, lo cual producirá grande mal en otro lugar. O incluso si son de los que están en el campo. Realmente la batalla cara a cara casi nunca sucede, pues las armas los mantienen a una gran distancia. En la antigüedad evidentemente no era así. La guerra se ejecutaba cara a cara, frente a frente. Y la espada era una parte importante, fundamental de ello. Por eso es que se cuidaban tanto, por eso es que incluso algunos nombraban sus espadas de una manera especial. Porque estas eran las que le salvaban la vida y se la quitaba al enemigo. Hermanos, sabemos muy claramente esto, que las guerras en la antigüedad eran cara a cara, poniéndose enfrente del enemigo y combatiendo. Pero debo recordarles algo, hermanos. La guerra espiritual es más como las guerras del pasado que como las guerras de ahora. Hermanos, la Escritura nos ha dado una armadura, que esta armadura se usa como en el pasado para luchar frente a frente, cara a cara y no a larga distancia. Pero muchas veces nosotros como cristianos caemos en el error de querer tratar esta guerra espiritual a larga distancia. Hermanos, pero el ser del hombre y el alma del hombre es tan compleja que a menos que hagamos una batalla directa, que nos plantemos, que tomemos la espada con sinceridad y firmeza, nosotros no vamos a prosperar espiritualmente. Déjenme ponerles un ejemplo. A veces queremos tratar el alma como tratamos el cuerpo. No me malentiendan, el cuerpo también es bastante complejo. Nosotros podemos engañar lo que lo alimentamos cuando nos comimos una barrita o un hot dog del Oxxo,
o algo así. Y queremos engañarlo, diciendo que ya le hemos alimentado. Pero el cuerpo es bastante complejo. Hay que darle buen sueño, hay que darle buen descanso, hay que darle buenos alimentos, hay que darle incluso algo de entretenimiento, hay que darle un poco de ocio, no tanto porque si no se atrofia. El cuerpo es algo complejo, pero a veces lo tratamos con soluciones rápidas. Y decimos, bueno, tengo hambre, no tengo este tiempo, simplemente esa barrita y hará su deber. Bueno, a veces al cuerpo lo podemos engañar, pero a largo plazo le haríamos un gran mal si continuamos así la vida. Bueno, a veces también así queremos tratar el alma, hermanos. A veces así también queremos tratar el alma, como con un botón a larga distancia, como se hacen hoy las guerras, en lugar de entender que si vamos a tener un buen estado espiritual, necesitamos ser dedicados en combatir, en usar la armadura y particularmente la espada del Espíritu. El alma, hermanos, el alma debe ser vista como un jardín, pero no un jardín de los que hoy tenemos en nuestra casa, simplemente 1 metro por 1 metro, sino un jardín amplio, en donde uno tiene que estar cuidando una parte de tiene que estar cuidando al frente, atrás, podando, removiendo. El alma, hermanos, es una de las cosas que Dios creó más profundas y complejas. Y yo les quiero decir algo. Hoy que somos llamados a tomar la espada, a menos que lo hagamos con dedicación, no vamos a triunfar en el estado espiritual de nuestras almas. Cristianos, a menos que tomemos con dedicación cultivar y tratar nuestra alma, no vamos a prosperar si no le dedicamos tiempo, si no le dedicamos fuerza, si no le dedicamos combate, no vamos a prosperar. Y podremos estar cubriéndonos de una o de otra forma, pero si no usamos la espada del Espíritu, no vamos a poder prosperar. Quiero decirles, hermanos, que esta batalla es muy personal. O sea, se realiza frente a frente. ¿Qué es la espada del Espíritu a todo esto? Bueno, estos son de aquellos bellos pasajes que no necesitamos escarbar mucho para entender lo que es. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué se le llama a la Biblia espada del Espíritu? ¿Por qué se le llama a la Biblia espada del Espíritu? Bueno, se le llama espada porque la Biblia tiene un parecido con las espadas. Esta sirve para herir. Esta sirve para darnos la victoria en medio de una batalla espiritual. Se le llama del Espíritu a esta espada porque así como la Biblia, así la Biblia es la palabra que el Espíritu Santo inspiró. O sea, no estamos llamados a usar cualquier espada. No estamos llamados a usar cualquier solución. Estamos llamados a usar una herramienta particular que el apóstol llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solemos ver la Biblia un poco inofensiva, hasta tal punto que se suele decir que el cristiano camina con la Biblia bajo el brazo. Pero la ilustración que la Escritura da de la Biblia es mucho más agresiva de lo que pensamos. La asemeja a una espada, algo que puede herir,
algo que puede dañar. Ahora, ¿contra quién debemos usar esta espada que es la palabra de Dios? Déjenme darles 3 objetivos. Contra 3 objetivos tenemos que blandir la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Uno es el diablo, el otro es el mundo y el tercero no se lo esperan. El tercero son ustedes mismos y su prójimo. Pero no se espanten, esperen un momento. Contra el diablo esto es evidente. ¿No fue Lutero quien dijo que cuando el diablo le recordaba su pasado, él le recordaba su futuro? Nuestro Señor Jesucristo en el tiempo en el desierto nos enseñó cómo es que debemos luchar contra las tentaciones del diablo, las acusaciones del diablo, las sugerencias del diablo que nos pueden mover y sugerir a desobedecer a Dios. Y la forma en la cual el Señor lo hizo fue a través de basarse y plantarse en las santas escrituras. 3 veces dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Mis hermanos, la palabra fue la herramienta por medio de la cual nuestro Señor pudo repeler la tentación y mantenerse firme. El diablo entonces debe ser herido con la palabra de Dios. Él constantemente va a venir a decirnos con que Dios os ha dicho. Y la mejor manera de defendernos es conociendo la palabra y recordando sus claras instrucciones y la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, la espada tiene que ser utilizada contra el mundo. De 2 maneras. Hermanos, la espada tiene que ser usada contra el mundo de 2 maneras. En primer lugar, porque el Señor nos manda a dar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y nos dice que reprendamos las obras de las tinieblas. Es nuestro deber, como hizo Noé, mensajero de justicia, proclamar la voluntad de Dios y la ley de Dios en medio de este mundo caído. Es nuestro deber cuando existe toda esta depravación sexual o estos asesinatos masivos contra los bebés a través del aborto y todo lo que existe en nuestra sociedad que es perverso. Es nuestro deber como cristianos declarar claramente lo que la Escritura dice, que lo que está en el vientre no es un saco de células, sino un ser humano. Que el matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Es nuestro deber anunciar al mundo la voluntad de Dios y usar la espada de esta manera. Pero hay una segunda forma en la cual la espada debe ser usada en este mundo. Mi hermano, si es que recuerden, es la espada del Espíritu. Y nosotros leemos en Juan 16 que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No solo debemos blandir la espada para decir lo que Dios aprueba y desaprueba, sino que debemos también blandir la espada para herir la conciencia del pecador y llevarlo así a nuestro Señor Jesucristo para que ellos también crean y se arrepientan y puedan conocer al dador de vida, a nuestro Señor. Así debemos blandir la espada, mis hermanos. Seríamos fariseos si solamente nos dedicamos a decir lo que está mal. Sí, debemos decir lo que está mal, pero siempre para herir la conciencia a fin de que busquen sanación. Debemos recordar al mundo que su problema en el alma no radica en su situación social, en su situación económica, en su falta de bienes, en su
falta de deleites de este mundo, que esa alma tan profunda está herida porque está separada de Dios, y al estar separada de Dios no encuentra satisfacción hasta que regrese a su Creador. Y así debemos utilizar la espada del Espíritu Santo para tocar los corazones del hombre, darles una estocada, no de muerte, sino para que corran al cirujano, para que corran al doctor que puede sanar sus heridas. Pero les dije que hay alguien más con el cual tenemos que aplicar la espada, y es contra nosotros y nuestros hermanos. Alguien dirá, no tengo problema aplicarla contra mi hermano, pero ¿por qué contra mí mismo? Bueno, hermanos, hay veces que nosotros nos infectamos, o somos tentados, o caemos en desobediencias, o somos arrastrados por malos pensamientos, y la espada que cargamos, que es para nuestra defensa, puede ser también para nuestro bien cuando nos herimos un poco para sacar esa maldad. Pasas por un río y te llenas de sanguijuelas, se pegan, y usas entonces parte de tu espada para separarlas de ti. O imagínate aquel hombre que tiene su dedo ahora gangrenado y tiene que cortarlo si es que no quiere ser corrompido totalmente en su cuerpo. Por eso es que muchas veces tenemos que usar la espada contra nosotros mismos para nuestro propio bien. Y obviamente contra nuestro hermano cuando en nuestro caminar, porque pasamos por los mismos ríos y las mismas sanguijuelas se pegan, y a veces padecemos de la misma gangrena, y entonces es necesario usar la espada del Espíritu para que camine bien contra el Señor. Bien con el Señor. Debemos usar la espada en medio de las tentaciones y decir como el salmista: hazme conocer tu voluntad para andar en tus estatutos. Debemos conocer la voluntad de Dios, herirnos con la voluntad de Dios, ponérnosla enfrente cuando estamos siendo tentados, ponérnosla enfrente para poder así obedecerle, o ponérsela enfrente a mi hermano que quizá está siendo tentado a quebrantar el primer mandamiento, o el cuarto mandamiento, o el sexto mandamiento, o el noveno mandamiento. Y debemos ponerlo delante y conocer la voluntad de Dios para poder así vencer la tentación. O para huir de la mundanalidad, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo huir y vencer la mundanalidad? Por usar la espada contra nosotros, para renovar nuestra mente, para ir cortando la jungla que tenemos en la mente de lo que pensamos que es bueno y malo. Mis hermanos, pertenecemos a este mundo y hemos vivido aquí por mucho tiempo y todavía tenemos ideas erróneas en diferentes cosas. Debemos permitir que sea la palabra que quite esas selvas y que empiece a abonar lo que es correcto. Debemos ponernos la palabra de Dios en medio de nuestra tentación a ser desobediente y decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Meditar la palabra, internalizarla para poder hacer frente contra nuestros propios pecados e injusticias. ¿Y qué tal cuando en nuestra mente o en la de nuestro hermano hay malos pensamientos, hay pensamientos de angustia, hay pensamientos de tristeza, hay pensamientos de ansiedad que nos empiezan a destruir, y así Satanás empieza a tener victoria sobre nosotros por medio de la palabra?
Decir al Señor, a nuestra propia alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Y en el mismo libro de los Salmos, en el Salmo 119, el cual les recomiendo que lean para acompañar esta exposición que ahora que estoy presentando, vean lo que dice: se deshace de ansiedad mi alma, susténtame según tu palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es a través de la palabra, a través de recordar sus promesas, que muchas veces vamos a poder salir y respirar en medio del sangoloteo de las olas que Satanás trae sobre nosotros y nos hacen perder el rumbo y nos hacen olvidar su misericordia y nos hacen olvidar lo bueno que es Él. Esa es la espada del Espíritu. Y contra esos objetivos la debemos usar. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo usarla? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza cuando alguien trae una gran arma pero no sabe que la trae o no la sabe usar! ¿Cómo usarla? Déjenme darles, hermanos, 4 consejos para usar la espada. Porque déjenles digo algo, hermanos. Tienen un arma muy poderosa en sus manos. Tienen un arma muy poderosa, mis hermanos. Muchas de las luchas espirituales que pasamos, ya sea por obra de Satanás en nuestros corazones, ya sea por la mundanalidad que todavía nos atrae de este mundo, ya sea por nuestra propia concupiscencia, ya sea por los desánimos y desalientos que vienen en este mundo, déjenme decirles algo, hermanos. Muchos de esos se combaten por tomar en serio la palabra de Dios y usarla constantemente y efectivamente en este mundo. O sea, hermanos, la vida cristiana sí es difícil. La vida cristiana sí es compleja. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado una preciosa armadura para poder salir victoriosos. Y como dice el salmista, dice el apóstol Pablo, ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Cómo usar la espada? Primero, para usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay que conocerla, hay que leerla. Qué triste, hermanos, que solemos tener poco conocimiento de la palabra de Dios. Viene una tentación y escuchamos en el sermón que el pastor dijo que con la palabra de Dios puedo vencer. Y entonces está en mi mente y voy a la escritura y había un texto que me acuerdo, hablaba de esto, en medio de esta aflicción hablaba y no lo encuentro y después, lo voy a recordar, a ver si lo tengo en la memoria, y lo único que sale en la memoria es Juan 3:16. Y uno busca más y quizás Romanos 3:21, pero dice, no, ese no me ayuda tanto ahora. Todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. No, ¿cuál otro? Y ahí nos quedamos. Hermanos, no es un mandamiento. No hay un mandamiento en la Biblia de leer tu Biblia al menos una vez al año, pero cuán necesario y beneficioso es para tu alma hacerlo. No tengo un mandamiento de que debes leerla al menos una vez al año. Puede ser una vez cada 2 años, cada 3. No tengo el mandamiento, pero cuánto bien le haría a tu alma tener y conocer la palabra para usarla con precisión. ¿No es eso lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Lee las escrituras para que puedas trazarlas bien. Para que puedas trazarlas bien. Es necesario conocer la Biblia, lo que ésta tiene, saber qué tengo en Levítico para mis luchas,
para mirar a Cristo, saber que tengo en Romanos como arsenal, saber que tengo en Apocalipsis. Pero no solo es necesario conocerla, sino interpretarla bien. Recuerden, Satanás sabe más escritura que ustedes, pero él sabe cómo torcerla. No solo es necesario conocer la Biblia, hay que entenderla bien. Porque Satanás vino con Adán y Eva y les repitió casi igual la palabra que Dios había dado. Con que Dios os ha dicho que no pueden tocar ningún árbol. Y Eva se fue con toda la inercia de ello. Y lo mismo intentó Satanás con el Señor. Le citó escritura, pero se la malinterpretó. Mis hermanos, es necesario que entendamos bien la escritura. Va a venir Satanás y va a decirnos unas cuantas mentiritas, no está mal. Acuérdate de Rahab la ramera. Ella mintió y le fue bien. Tú también puedes mentir. Con la caída de Satanás nos va a decir, mira, los grandes hombres de Dios también caen y después no pasa nada. Es necesario conocer las escrituras e interpretarlas bien, trazar bien la palabra de verdad. Ahora, aquí los puedo abrumar o liberar de una gran carga. Porque alguien puede decir, y hermano, ¿cómo interpretar bien las escrituras? Bueno, esa pregunta ha dado a luz cientos de volúmenes de teología. Cientos de volúmenes de teología. Les podría recomendar, y esto no es comercial, pero les podría recomendar que atiendan a las clases que vino a dar el hermano Irán sobre hermenéutica y cómo interpretar las escrituras. Pero sé que no todos van a tener tiempo. Entonces, o los cargo así o los libero de una forma. Hermanos, ¿quieres ser un buen intérprete de las escrituras? ¿Saben cuál es el primer consejo? Léelas lo más que puedas. Léelas de atrás, desde atrás hasta adelante, una y otra vez. Léelas, conoce y serás uno de los mejores intérpretes de las escrituras. Porque entonces, cuando estés en un texto que te diga, bueno, aquí dice que Rahab mintió, yo también puedo, vas a recordar otros muchos textos que dicen, bueno, Dios prohíbe la mentira. Y es cierto que Rahab pudo pecar y Dios traer algo bueno de eso, pero eso no da justificación para mí para pecar. Mientras más conozcas la escritura, mejor intérprete serás de esta. Ya te libré de cientos de volúmenes. No que no sean importantes leerlos, son importantes. Pero para el pueblo de Dios, la mejor regla de interpretación es comparar un texto de la Biblia con otro texto de la Biblia, y entonces, hermanos, serás un agudo intérprete de las escrituras para poder defenderte en el día malo. En tercer lugar, medítala, cántala, memorízala. A veces es necesario para poder tener un verdadero triunfo en nuestras luchas, no solo conocer el pasaje, sino estarlo reflexionando o incluso cantando. Hermanos, esta es una gran sanación para el alma. Es que, hermanos, repito, solemos tratar el alma como tratamos el cuerpo. O peor, como si fuera un mero televisor. Que, mira, con este botón prende y lo hace todo. Pensamos así. Solo tengo que leer un versículo, esos que venden ahí para tenerlo en la mesa, un versículo, con eso seguramente tengo. El alma hay que trabajarla. Su bienestar hay que buscarlo. Y la batalla es trayendo la escritura. Hermanos, lean atentamente el Salmo 119. Si pueden esta semana hacer una porción cada día. Y hay algo que me impresionaba, porque yo hice ese trabajo esta semana para prepararme para este estudio. Intenté leer lo más que pude del Salmo 119. Y si pueden hacerlo una o dos veces, háganlo. Intenten leerlo y leerlo y leerlo. Algo que me impresiona del Salmo 119 es que dice el salmista
que la contemplación de la palabra fue lo que lo transformó a él. No solemos pensar en esos términos porque pensamos que el cuerpo y el alma es un televisor, que simplemente con un clic es suficiente, simplemente con un versículo es suficiente. Vean, por ejemplo, lo que dice el salmista aquí. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y una y otra vez, a través del Salmo, uno se da cuenta que el salmista cree que contemplar la palabra en la mente y el corazón va a formar mi corazón como el de Dios. ¿Quieres usar la espada de verdad? ¿Quieres poder casarte con la verdad de Dios y hacerla de ti una? Es necesario meditarla y reflexionarla porque a través de ella yo voy a ser moldeado a la voluntad de Dios. Esto es, hermanos, la vida espiritual de la cual somos partícipes y muchas veces ignoramos por nuestro pensamiento tan materialista que pensamos que lo único real es lo que tocamos, vemos o sentimos. Y por último, ora la palabra. Es interesante que el autor, el apóstol Pablo, en Efesios 6, vincula la espada del Espíritu luego con la oración. Voy a dar una enseñanza más de eso próximamente. Pero vean cómo dice el texto. Dice, y la espada, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. De hecho, hermanos, ¿qué es el Salmo 119? Es una alabanza y es una oración a Dios. ¿Qué le está pidiendo el salmista? Señor, ya conozco tus dichos, ahora ponlos en mi corazón para que te quiera obedecer. Hermanos, esto es algo importante. La palabra de Dios solo se encarna en nosotros por leerla en un espíritu de oración. Esto no debería ser un misterio. Se llama la espada del Espíritu porque aquel que inspiró las Escrituras fue el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que esa palabra que Él inspiró se va a encarnar en nosotros? Por depender del Espíritu Santo. Por decir con el salmista, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. O no dejes a tu siervo en sus maldades, sino confórmame a tu voluntad. Y solo así, hermanos, podremos usar esta espada como nuestro Señor Jesucristo la usó, con eficacia para mantenernos en la voluntad de Dios en medio de este batallar y caminar. Que el Señor nos ayude, hermanos, entonces a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos.